Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del video aula explicativo. Vamos a hablar de la membrana celular, también podemos llamarlo membrana plasmática o citoplasma, la cual es una estructura laminar que engloba la célula y define sus límites. Tiene como función mantener el equilibrio entre el medio interno y externo de las células. Eso es una membrana celular. Tenemos que conocer algunas características de la membrana celular. Por ejemplo, es liposoluble, son solubles en grasas, está formado por doble capa lipídica, ya que hay constante movimiento, separa el medio interno como el externo, como le mencioné, para mantener el equilibrio de sustancias, posee una permeabilidad selectiva, está compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos, que son los carbohidratos, son antipáticas, posee una porción hidrofílica y otra porción hidrofóbica, son fluidas, presentan asimetría estructural y funcional. Acá tenemos una imagen en donde nos muestran que presenta dos capas lipídicas, que está formado por glicolípidos, oligosacáridos, que presenta una cabeza polar para fosfolípidos, que sería una cola hidrofóbica para fosfolípidos también. Separa el medio interno, que sería interior celular y exterior celular. Presenta también en su membrana colesterol, proteínas, como habíamos mencionado. La estructura de una membrana lipídica también podemos denominarlo un mosaico fluido. Está formado por una bicapa lipídica en donde presenta una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. En su estructura va a presentar proteínas integrales, con proteínas extrínsecas y colesterol, como le mencioné en esta figura. Dos capas lipídicas, una cabeza hidrofílica, otra cola hidrofóbica. Va a presentar proteínas extrínsecas, proteínas plasmáticas y colesterol en su membrana. Acá tenemos otra imagen en donde va a separar el medio interno, que sería esta parte, y medio externo. Va a presentar proteínas periféricas, glucoproteínas, glucolípidos, colesterol, proteínas integrales, doble capa lipídica, una, dos. Presenta una cabeza polar hidrofílica y dos colas hidrofóbicas, que se unen. Las dos colas hidrofóbicas van a unirse uno con el otro, una capa lipídica con otra capa lipídica. Como dije, las características ya habíamos mencionado que es liposoluble, presenta fluidez, ya que pasa sustancias como ácidos grasos y otras sustancias. Es asimétrico. ¿Por qué? Porque la membrana tiene diferente estructura y función. Presenta dinamismo, ya que tanto los lípidos como las proteínas tienen movimiento en la membrana. Los tipos de movimientos en la membrana pueden ser por difusión lateral, por rotación y flexión, por medio de flip-flop pueden pasar las sustancias por la membrana. Los más frecuentes es por difusión lateral, los menos frecuentes es por el flip-flop y también se utiliza el movimiento de rotación y flexión. La regulación de la fluidez depende de la bicapa lipídica, dependiendo de sus factores. Esta regulación debe ser precisa para que no se detengan los procesos de transportes o enzimas, ya que se pueden detener si la viscosidad aumenta o baja más de un nivel límite. Es decir, si aumenta la viscosidad va a haber disminución de fluidez y disminución de pasos de sustancias. También es importante
saber que la temperatura forma e interfiere en la viscosidad de la membrana. Algunas funciones de la membrana celular o citoplasma o membrana plasmática. Va a presentar una permeabilidad selectiva, va a presentar una actividad enzimática, se va a producir intercambio de informaciones y reconocimiento en la membrana celular o membrana plasmática o citoplasma. Primeramente tenemos que saber que hay una difusión pasiva y un transporte activo por las cuales pasan sustancias o elementos, por la membrana. Tenemos que conocer que la difusión pasiva va a ir a favor del gradiente y sin gasto de energía. Se puede subclasificar otra vez en difusión simple y facilitada. La simple puede ser a través de la membrana plasmática o a través de canales acuosos. El transporte activo va a ir en contra del gradiente y utilizando energía. El transporte activo puede ser primario y secundario. Vamos a ir hablando de cada uno. Acá tenemos una gráfica que los transportes se van a dividir en pasivo y activo. El pasivo puede ser simple o facilitada. La simple puede ser difusión simple a través de la membrana plasmática y difusión simple a través de canales acuosos y la difusión facilitada. Y el transporte activo puede ser primario y secundario. El pasivo va a ir a favor del gradiente sin gasto de energía y el activo va a ir en contra del gradiente con gasto de energía. Primeramente vamos a hablar de la difusión simple a través de membrana plasmática, que van a pasar moléculas liposolubles, moléculas polares pequeñas y sin carga eléctrica, como CO2, agua o O2, va a ir a favor del gradiente y sin gasto de energía. Luego está difusión simple a través de canales acuosos, donde va a estar formado por canales iónicos, en donde está formado por proteínas integrales, tiene una selectividad para su ion, es bidireccional, es decir, puede entrar y salir, su conformación es abierta y cerrada, no se suturan, es decir, por más que llegue mucha sustancia, no se va a suturar, se mueve sus iones a favor del gradiente, es decir, el flujo se puede mover en ambas direcciones. Los tipos de canales iónicos según su mecanismo de apertura pueden ser canales operadores por voltaje o por sustancias químicas, que son los ligandos. Los operadores por voltaje van a ser los canales de potasio, sodio y calcio, y los operados por ligandos van a ser los receptores nicotínicos de acetilcolina. El paso de iones por la membrana plasmática se le denomina o denominamos conductancia. La difusión facilitada también es un transporte pasivo, va a presentar proteínas transportadoras, va a ir a favor del gradiente y sin gasto de energía. Está formado por proteínas integrales, son específicas, es decir, si viene sodio o potasio, solo sodio y potasio ingresa por ese canal, es bidireccional, puede entrar y salir. Se puede suturar si hay muchas moléculas o sustancias. Van a sufrir cambio de conformación cuando entra o sale la sustancia y va a ir a favor del gradiente y sin gasto de energía. Un transporte pasivo que podemos hablar es también el transporte por ósmosis, que es el ósmosis, es el paso de agua a través de la membrana semipermeable, en donde deja pasar el agua pero no los solutos, hasta una membrana celular. El agua se va a mover desde una región de baja concentración de soluto y alta concentración de agua, hasta una región de alta concentración de soluto y baja concentración de agua. Es decir, el agua se va a ir donde hay poca cantidad de agua y hay alta cantidad de soluto, ¿sí? El agua va a seguir su propio gradiente,
es decir, va a ir de mucho, donde hay mucho, se va a ir hacia donde hay menos. Y el agua se va a dirigir donde hay más solutos eh, que agua. Acá tenemos una gráfica que nos muestra la gráfica nos muestra la bicapa lipídica, en donde vamos a diferenciar el transporte pasivo del transporte activo. Acá tenemos la difusión simple, que puede ser por a través de canales o mediada por proteínas transportadoras. Tenemos la difusión facilitada, que son partes del transporte pasivo. Y el transporte pasivo va a ir a favor del gradiente y sin gasto de energía. Y el transporte activo va a ir en contra del gradiente y con gasto de energía. Esa es la diferencia entre el transporte pasivo y activo. Acá vamos a hablar un poquito de transporte activo primario. Como le mencioné, va en contra del gradiente utilizando energía. Está formado por bombas, por proteínas transportadoras. Por ejemplo, bomba de sodio-potasio ATP pasa, bomba de calcio ATP pasa, bomba de protones. La energía deriva de la hidrólisis del ATP o de otro fosfato de alta energía. El transporte activo primario es específico, es unidireccional, sufre cambio de conformación y va contra el gradiente utilizando energía. El transporte activo secundario deriva secundariamente de la energía almacenada creada por el transporte activo primario en forma de gradientes iónicos. O sea, indirectamente está ligada a una bomba. La primera ley de Fick, a modo de mencionar, determina la intensidad de movimiento por difusión. La ley de Van der Hoek sirve para medir la presión osmótica. Van der Hoek propuso que las soluciones diluidas tienen la misma propiedad que los gases y estableció la ecuación que lleva su nombre. La presión osmótica se mide por N es igual a CRT. N es la presión osmótica en atmósfera, C es concentración osmolar en osmoles por litro, R es constante universal que es 0,082 y temperatura absoluta que puede ser 37 Celsius. La presión osmótica es la fuerza que tiene una solución o dispersión para causar ósmosis hacia el compartimiento en el cual se encuentra. Se puede medir aplicando la presión en sentido opuesto hasta detener la ósmosis. Se expresa en milímetros de mercurio. El equilibrio de Donnan se observa a los lados de la membrana selectiva entre los iones que puede atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Existe un ion no difusible en un lado de la membrana. Es decir, siempre en el equilibrio de Donnan no va a haber un ion no difusible, una molécula grande que no puede atravesar la membrana. Ecuación de Nernst es el cálculo de potencial de difusión para un ion en particular entre la membrana. Es decir, se asume que en el medio externo solo existe un tipo de ion, por ejemplo el sodio, según su gradiente de difusión y gradiente eléctrico. Es decir, relaciona la diferencia de potencial en ambos lados de la membrana biológica en el equilibrio. Son con las características relacionadas con los iones del medio externo, interno y propia membrana. Y muchas gracias por la atención. Esto fue toda la clase de biofísica. Les estaré pasando la actividad a realizar para que puedan completar, que le va a servir como punto en actividades de clase. Serían los trabajos en clase. Gracias. Cualquier duda pueden preguntar en los comentarios o al privado. Es mejor en los comentarios para que podamos sacar las dudas a todos los compañeros también si alguien tiene alguna duda.